Y en la propuesta final de decisiones de la COP27, la cumbre sobre el clima, se leen palabras como preocupación u objetivos inalcanzados. Ni siquiera se ha llegado a un acuerdo para la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles, que era uno de los principales llamamientos de la cumbre del año pasado en Glasgow. Vamos a ver cómo hace años que se ha ido perdiendo el entusiasmo en estas reuniones. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Este es el cierre de la Cumbre de París en 2015, en el que 184 estados se comprometieron a mantener el calentamiento global muy por debajo de los 2 grados y, si era posible, limitarlo a 1,5 grados. It is so decided. Y el salto del presidente de la COP24 3 años más tarde, en 2018, en la clausura de la cumbre de Polonia. Entusiasmo al concluir que antes de 2030 se podría reducir las emisiones en un 45% respecto a los valores de 2010, además de llegar al balance de cero emisiones antes de 2050. Pero en el cierre de la cumbre del clima celebrada este año en Egipto, pocos aplausos y preocupación porque no se alcanzan los objetivos marcados. La distancia entre dónde debemos estar y dónde estamos es más grande que nunca en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, derechos humanos y equilibrios geopolíticos. Muchas promesas y planes de futuro, pero sin agendas concretas para que algo cambie. La COP27 acabó con la sensación de que más de 40.000 personas se reunieron en Egipto para nada. Bueno, en este lugar, al margen de que las expectativas globales se hayan cumplido o no, ha estado también representada Canarias, con un estudio en torno a la adaptación a estos cambios climáticos, cómo nos afectaría y cómo luchar contra ello. Vamos a preguntar por esas conclusiones a Juan Carlos González, es geógrafo de GrafCan. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿cuál es el escenario que se plantea en Canarias con un cambio climático disparado? Es decir, que no se consiga hacer nada para frenarlo. A ver, en el escenario menos favorable para las consecuencias del cambio climático, que es el RCP 8.5, que es en el que seguiríamos emitiendo gases de efecto invernadero de manera creciente. El estudio del clima adaptado costas que hemos realizado llega a varias conclusiones. Vale, en ese estudio se han analizado 3 variables de amenaza, que son las inundaciones costeras afectadas por temporales, ¿no? Los temporales que provocarían inundaciones costeras, la subida al nivel del mar como una afección de subida permanente y la erosión costera. En el escenario más desfavorable se darían diversas consecuencias. Por ejemplo, en inundación permanente, en el año 2050, en este peor escenario, se podrían ver afectadas 500 personas. Esto es inundación permanente, eso significa que esas personas tendrían que reubicar su vivienda a otro lugar. Y en 2100, en este mismo escenario más desfavorable, se verían afectadas hasta 5.000 personas. En inundaciones episódicas, las de temporales, en 2050 se podría haber afectado un 1% de la población y en 2100 un 2%. Después, en erosión, por ejemplo, en 2050 afectaría a unas 147 playas, reduciendo su superficie un 10%, y en 2100 se verían afectadas 153 playas y se vería reducida su superficie en un 45% de media. Si quieres te doy algunos datos concretos de algunas playas. Me viene bien para hacernos una idea, por ejemplo, de cuáles son los principales peligros y amenazas. Y mire, para una región que vive del turismo, quizá para otras sea el mal menor, pero que desaparezca una playa hasta en un 45% puede suponer un riesgo grave para nuestra economía, ¿no? Totalmente, es una de las consecuencias, porque también hacemos una valoración económica de estos 2 daños y el principal factor es la pérdida de playas, porque se hace una valoración económica de la superficie de playa y la mayor cuantía de pérdidas es la superficie de playa. Las 3 islas, por ejemplo, en 2100 perderían un 66% y las canteras un 86% de su superficie. Bueno. O sea, el 45% es la media. Claro, o sea, desaparecerían las teresitas y las canteras por comprar 2 playas emblemáticas de las islas. Juan Carlos, sí. y se plantea, al margen de la acción global, es decir, al margen de lo que el mundo en general pueda hacer por reducir esta situación, ¿se plantea algo que podamos hacer en Canarias para revertir de alguna manera esta acción del clima? A ver,
Los objetivos de mitigación deben ser globales. Obviamente en Canarias también deberíamos reducir las emisiones, intentar llegar a unas emisiones cero. Pero es verdad que si nosotros actuamos y conseguimos emisiones cero y el resto del planeta no, lo único que nos queda sería hacer políticas de adaptación para tratar de minimizar los riesgos. O sea, por ejemplo, trasladar población en vez de hacia la costa, hacia el interior, por ejemplo. Sí, o reubicar usos, obviamente, es una de las cosas que se podrían hacer, o diques en algunos lugares. Siempre que haya opción por ejemplo, para ecosistemas, las afecciones a ecosistemas naturales, cuando la costa no tiene detrás un núcleo poblacional, pues la dinámica se adapta y sube en altitud. Claro. Pero cuando tienes un núcleo poblacional que está acotándote por el interior, eso no puede suceder. Entonces, depende de cada lugar, tendría su actuación muy concreta. Juan Carlos, una cuestión que le planteo más bien como observador. ¿Usted tiene también la percepción de que en esta cumbre al final se ha terminado con con una sombra mucho más pesimista que en otras anteriores? Sí, obviamente esa es la conclusión principal a la que se llega. Obviamente vamos más lento de lo que debería ser en cuestiones de mitigación. Por eso ya se empieza a hablar mucho más de adaptación que de mitigación, porque la mitigación vamos con mucho retraso. Bueno, pues efectivamente, vamos a ver si la próxima cumbre pues termina con un poquito más de optimismo, los datos lo permiten por lo menos. Juan Carlos, muchas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, hasta luego.